Esther Alonso Morales del PRI. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la relación entre México y Estados Unidos vive momentos de tensión tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Los mexicanos que radican en ese país han sido blanco de ataques racistas y discriminatorios. Nuestro país ha recibido constantes amenazas que atentan contra nuestros intereses y la economía nacional. Este escenario exige contar con una Secretaría de Relaciones Exteriores fuertes, que sea capaz de responder enérgicamente a las amenazas del gobierno estadounidense, defender la soberanía nacional, así como de proteger y garantizar los derechos de nuestros connacionales en ese país. Esto no ha sido el caso del gobierno en turno. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no han sabido defender la dignidad del pueblo mexicano frente a los embates de Trump. Tampoco han podido encontrar una solución a la crisis migratoria. Mientras el presidente prefiere delegar su obligación de dirigir la política exterior a la Cancillería, esta se ha mostrado débil y servil a las demandas de los Estados Unidos en materia migratoria. Muy lejos quedaron las promesas realizadas por el hoy Ejecutivo durante su campaña presidencial de enfrentar los embates del presidente estadounidense con firmeza y en defensa de todos los mexicanos. Contrario a ello, hoy el presidente se ha convertido en un ferviente promotor de la campaña electoral de Donald Trump. Esta debilidad no solo constituye un daño a la dignidad de nuestro país, sino que se ha traducido en un grave endurecimiento a la política migratoria, contraria a la tradicional política humanitaria y de puertas abiertas con la que el gobierno mexicano siempre recibió a migrantes, refugiados y asilados. Este viraje radical en la política migratoria ha provocado una crisis humanitaria en nuestras fronteras y serias violaciones a los derechos humanos de los migrantes. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración se han convertido en el muro de Donald Trump. Los agentes migratorios fronterizos utilizan las mismas técnicas de persecución y hostigamiento que tanto criticamos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha cedido a las condiciones impuestas por Estados Unidos para no implementar el arancel del 5% a los productos mexicanos, violentando la soberanía e independencia de nuestro país. Aún así, el canciller asegura que en materia migratoria no hay nada de qué avergonzarse. Se han enviado cerca de 26,000 elementos de la Guardia Nacional para controlar las fronteras, desatendiendo los objetivos de seguridad pública por lo que fue creada en un principio. Se han detenido a más de 500,000 de migrantes, cifra 3 veces superior a la del año pasado. Es inadmisible que se esté utilizando a la Guardia Nacional como una herramienta al servicio de los intereses de Estados Unidos y no se atienda la grave crisis de violencia e inseguridad en la que se encuentra el país. En lo que va de esta administración, han sido asesinadas casi 27,000 personas, siendo el inicio de administración más violento de los últimos 3 gobiernos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó en días recientes su preocupación por las políticas migratorias aplicadas por México y Estados Unidos. Aseguró que dichas políticas ponen a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de sus derechos humanos, especialmente
a los niños migrantes que siguen siendo detenidos en centros donde se encuentran haciendo en condiciones insalubres, contraviniendo el interés superior de la niñez. Compañeras y compañeros diputados, no hay ninguna duda, el gobierno mexicano se ha puesto a las órdenes de Estados Unidos. Esto no es cooperación, es sumisión a las imposiciones unilaterales del gobierno de Donald Trump. Hemos pasado de ser un país víctima de violaciones a los derechos humanos de nuestros connacionales a ser cómplices y victimarios de migrantes de otros países. Tiempo. La política exterior mexicana está en su peor momento en muchos años. Hoy, México no existe en el escenario internacional. El liderazgo regional y global que se había construido con mucho trabajo en las administraciones pasadas diputada. se ha tirado por la borda en los últimos 10 meses. Es cuanto. Gracias. El diputado Carlos